¿Qué tal? A raíz de la huelga del 2018 en contra de la reforma tributaria, empezó a conocerse mucho y a hablarse mucho del concepto de la huelga política. Un concepto que no es muy conocido en el país, ya que no está regulado ni legislado en ningún código ni ninguna ley. Sin embargo, se hizo muy conocido. La Nación publica una información que dice: Procuraduría pide declarar inexistencia de la huelga política. Un tema que vuelve a cobrar vigencia en el momento en que los gremios están anunciando en este 2019 con nuevas huelgas y nuevas protestas. Tenemos a Silvia Artavia. ¿Qué tal, Silvia? Hola, Ronald. Bien, gracias. Ella es periodista en la sección de política del periódico La Nación. Ella escribió sobre esta materia. Primero, Silvia, quería que nos explicaras, antes de entrar ya al fondo del artículo, ¿qué es una huelga política? En realidad, bueno, hay que empezar diciendo que la huelga política, el concepto como tal, no está estipulado dentro de la legislación nacional. La huelga política es cualquier huelga que no sea promovida por un conflicto con el patrono. Es decir, una huelga en la que los empleados, en la que los trabajadores se manifiestan contra una política. Puede ser una política social o económica, pero siempre que se manifiesten contra una política pública. No es una huelga en la que yo me manifiesto porque tengo un conflicto con mi patrono. El término de la huelga política trascendió porque cuando las instituciones públicas el año pasado comenzaron a pedir la declaratoria de ilegalidad de las huelgas en cada uno de los ministerios y dependencias públicas, algunos jueces empezaron a rechazar la ilegalidad de la huelga, correcto, diciendo que aunque no era una huelga contra el patrono, era una huelga política y que aunque no estaba prohibida por la ley, tampoco no estaba prohibida ni permitida, entonces exacto, que por tanto se podía justificar. Ahora parece que la Procuraduría lo que quiere es cerrar un portillo, entonces. Exactamente, y en realidad lo que han alegado los jueces cuando han resuelto los casos de declaratorias de legalidad o de ilegalidad de huelgas, se han amparado en las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo sobre las huelgas, sobre todo en las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de la OIT. Pero ese comité ni siquiera se refiere directamente a huelga política, ese comité se refiere a huelgas promovidas contra políticas sociales o económicas. Entonces, de ese criterio se han agarrado los jueces para decir, bueno, no fue una huelga patronal, pero fue una huelga contra una política social, sin decir exactamente de huelga política. Lo que se quiere ahorita, lo que quiere la Procuraduría es que la Sala Segunda, que es la sala que resuelve todo lo relacionado con materia laboral, diga la huelga política no existe. ¿Para qué? Para que ya deje de haber tanta abstracción y haya una claridad sobre la cual se puedan emitir los siguientes fallos. Claro, porque tengo entendido, según lo que aporta la Procuraduría como uno de sus alegatos, es que al momento de la creación del código, la reforma laboral última, los legisladores expresamente no querían que quedara establecida la huelga política como una opción. Exactamente, ahora con la reforma, en el 2017 se aprobó el proyecto de ley de reforma procesal laboral, que lo que vino fue a renovar el Código de Trabajo, y ahí los diputados dijeron expresamente: no queremos incluir el concepto de huelga política. De hecho, en aquel momento José María Villalta, que también era diputado, quiso introducir la figura de huelga política por medio de una moción, y los diputados fueron claros en que no lo querían. Fue una votación contundente de 6 votos en contra, entonces... 6 contra 1. Exactamente. Voto de él. Fue totalmente clara la voluntad de los diputados de no querer incluir esa figura dentro de la legislación. Y a eso es lo que alega la Procuraduría. El mismo procurador, Julio Jurado, que fue quien redactó el recurso de casación para presentarlo a la Sala Segunda, con una serie de puntos, son 8 puntos a los que él se refiere contra huelgas que quiere que la sala aclare. Uno de todos esos es el de huelga política. Pero en ese escrito del procurador, él es claro y le recuerda a la Sala Segunda: los diputados dijeron expresamente no quieren esa figura dentro de la normativa costarricense. Por favor, tomen en cuenta eso. Sí, me imagino que la idea aquí es cerrar portillos para los abusos que se vienen dando con la figura de la huelga en el sector público. Exactamente. Porque en el caso de la reforma tributaria, recordemos, los empleados públicos se lanzaron a la calle no a protestar contra alguna medida de su patrono inmediato. O sea, por ejemplo, los docentes no se tiraron a la calle a protestar contra una medida del ministro de Educación, sino que se tiraron a la calle a protestar contra una propuesta del Poder Ejecutivo para reformar nuestro sistema tributario y crear una nueva estructura. Exacto. Entonces ahí es donde pues como que no coincide
el objetivo por el cual se convoca a la huelga, ¿verdad? Exactamente. Bueno, hay que decir también, Ronald, que porque está promoviendo APSE una nueva huelga, porque hay 2 proyectos de ley en la corriente legislativa justamente para limitar los abusos en las huelgas. Uno de estos es uno que prohíbe justamente eso, la huelga política, y otro que promueve la creación, la tipificación de servicios esenciales, porque eso es todo un tema, ¿verdad? Que mucho de eso se han agarrado los juzgados para decir, bueno, esto la verdad no afectó un servicio esencial, esto sí que es un servicio esencial. Bueno, un servicio esencial es ese servicio que no se puede dejar de dar a la población, porque si se deja de prestar ocurre un caos colectivo. Este es un servicio esencial. Entonces ha habido todo, es materia muy abstracta. También, de hecho, el procurador es enfático en ese escrito, en ese recurso de casación que manda a la Sala Segunda y dice, la huelga en servicios esenciales tiene que estar prohibida. Y así tiene que tenerlo claro la ley. ¿Qué otros puntos toca el procurador en ese escrito? Que las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo en materia de libertad sindical no son vinculantes. Es decir, o sea, el Estado puede o no, los jueces pueden o no apegarse a esas recomendaciones, pero él dice tiene que determinarse que no son vinculantes, que prima la ley costarricense, porque ha pasado muchas veces que, bueno, como la OIT dice que entonces sí están permitidas las huelgas contra políticas sociales y económicas, entonces declaremos esta huelga legal porque la OIT lo recomienda. Entonces el procurador dice, recuerden, señores magistrados, que las recomendaciones de la OIT no son vinculantes. Ajá. Otra de las solicitudes del procurador, todos los servicios que brinda la Caja Costarricense del Seguro Social son esenciales. Ahí no tiene que haber huelga nunca, no puede estar permitida la huelga en esos servicios esenciales. Y también él refuta el papel que han tenido los tribunales en muchos casos de que se han metido a resolver asuntos, por ejemplo, de cobro de costas y de rebajos salariales de los trabajadores. Es decir, los trabajadores que se acogen a una huelga, entonces ese cálculo que se les hace de rebajo salarial, él dice, señores, ustedes no tienen que resolver eso, ustedes tienen que resolver materia estrictamente laboral y relacionada con huelgas, punto. Muy bien. Ahora, hay una cosa que no entiendo, no me queda clara, es la posición del gobierno sobre este tema, porque tengo entendido que el gobierno está presentando una propuesta donde sí se permita cierto margen para la huelga política. Exactamente, sí. El gobierno lo que dice es, bueno, este proyecto de ley que es promovido por el mismo presidente del Congreso, por Carlos Ricardo Benavides, quiere prohibir absoluto la huelga política. El gobierno lo que dice es, bueno, no la prohibamos del todo, pero hagámoslo, o sea, que no haya una prohibición absoluta, pero que sí estén algunos, por ejemplo, en algunos casos de servicios esenciales donde definitivamente no se puede hacer. Pero el gobierno sí pensaría uno que como que no quiere quedar mal ni con Dios ni con el diablo, ¿verdad? Entonces dicen, bueno, no la prohibamos del todo, hagámoslo escalonadamente, no tan tajante como el proyecto de ley. Pero plantean ellos cuáles podrían ser los escenarios para estas, digamos, en cuáles posibilidades, en cuáles escenarios sí cabría la huelga política. Sí, pero eso es un asunto que tendría que venir a ellos pues bueno, a negociar con los sindicatos y demás, ¿verdad? Y muchos ellos apoyándose en las recomendaciones de la OIT. Lo que pasa es que lo que dice el procurador, recuerden que las recomendaciones de la OIT no son vinculantes, o sea, finalmente son los legisladores en todo caso quienes podrían decidir al respecto, incluso el mismo gobierno, ¿verdad? Esto es un tema definitivamente muy importante y trascendente porque va a afectar definitivamente la dinámica de los próximos movimientos sindicales en Costa Rica, ¿verdad? Y su posible alcance. Entonces, más bien agradecerte, Silvia, por tu tiempo. No sé si hay algún tema que consideres que necesitemos aclarar o ampliar. No, si ingresan al nación.com, ahí van a encontrarse la explicación clara con respecto a lo que se define como huelga política y qué es lo que pide la Procuraduría y los otros 7 puntos en los que se hace énfasis el Procurador General, que en realidad la argumentación que hace el Procurador es un documento de 45 páginas, es una argumentación bastante bien hecha, bien sustentada, entonces vale la pena consultarlo. Bueno, pues muchas gracias, Silvia, y muchas gracias a ustedes por su compañía. Los invitamos a que estén muy pendientes sobre el desarrollo de este tema en nación.com y en La Nación Impresa.
Hasta el próximo contacto, soy Ronald Matute. Muchas gracias.